Hello, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al canal donde buscamos cualquier excusa para estar en movimiento. Si eres de las personas como a mí que no le gusta mucho el plan del gimnasio porque le parece un poco aburrido el tema de las máquinas y lo que busca más bien es una clase activa donde te mantengas en movimiento constante al ritmo de la música, estás en el lugar adecuado. Bien sea que te dediques a la danza o no, te va a ayudar muchísimo esta rutina. Si eres bailarín, va a complementar tus clases de danza porque sabemos que no son suficientes, por más que sean increíbles y hiper agotadoras, no son suficientes. Hoy vamos a trabajar las piernas y espero que estés preparado. Así que no esperemos más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que seas parte de esta comunidad que día a día crece, que yo no lo puedo creer. Quiero, por cierto, darle las gracias a todas las personas que se han suscrito y han dejado sus comentarios. Yo estoy súper impresionada y súper agradecida de todos los comentarios que recibo, consultas, comentarios positivos. De verdad, gracias por ser seres curiosos y amantes de este arte, de esta disciplina. Bienvenidos sean todos a este canal. Suscríbete. Por cierto, si no me conoces, soy Paola Chacón, bailarina y docente de danza clásica y contemporánea. Vamos a empezar con esto a lo que yo llamo entrenar bailando. Para entrar en calor, me gusta siempre comenzar mis rutinas liberando, o dejando cualquier tipo de tensión que tenga en alguna parte de mi cuerpo. Para eso, ya de la resistencia que tengamos para realizar 10.000 sentadillas a toda velocidad o quedarnos en plancha. Viene el tren, pasa un tren atrás de la casa, como pueden ver, no sé si se alcanza a ver, creo que no. Ya pasó. Bien. Para entrar en calor, en cualquiera de mis rutinas, me gusta siempre comenzar desbloqueando, como relajando cualquier tipo de tensión que tengamos en nuestro cuerpo. Así que, más allá de que seas una persona que tenga muy buena condición física, digamos que haga 10.000 sentadillas o se quede 10 horas en plancha, que, ojo, es increíble y maravilloso y de verdad me encanta si eres una de ellas. Pero en la rutina de hoy quiero que incorporemos y seamos muy conscientes de la respiración. La respiración produce energía, químicamente la produce y hace que podamos mantener mucha más resistencia durante cualquier rutina de acondicionamiento físico, ¿ok? Incluso durante tus clases de baile también te va a funcionar esto. Así que te voy a pedir que tomes en cuenta estos 3 tips que te voy a dar para que mejores el uso de tu respiración. El primero de ellos, inhala y exhala siempre por la nariz, ¿ok? Esto te va a dar mucha más energía, inhalaciones y exhalaciones profundas. No uses tu boca, ¿ok? El segundo de ellos es saber cuándo inhalar, ¿ok? Preferiblemente vamos a inhalar en los momentos en que tengamos que alargar nuestra columna vertebral, ¿ok? O ir a alguna postura específica. Por lo general, de nuestra columna parte todo, por eso vamos a incorporar las inhalaciones en ese momento cuando tengamos que alargar, además que las inhalaciones nos permiten detectar en qué músculo tenemos almacenado algún tipo de tensión. Entonces ya sabemos, inhalación para alargar columna, detectar tensiones, y el número 3, exhalamos cuando vamos a relajar nuestra musculatura, bien sea para darle mayor flexibilidad o cuando vayamos a hacer un gran esfuerzo, ¿ok? Cuando vayamos a levantar pierna, cuando vayamos de pronto a llevar nuestro pecho a las piernas, ¿ok? A las rodillas para alargar, ¿ok? Todo esto en las exhalaciones. Y por supuesto, allí liberamos esa tensión que identificamos en la inhalación. Bien, entonces, parece complicado, pero no lo es. Una vez que sepas cuándo inhalar, cuándo exhalar y hacerlo siempre por la nariz de forma constante, créeme que tu desempeño va a cambiar por completo para mejor, por supuesto. A lo largo de la rutina voy a estar igual recordándote, para que no lo olvides y podamos hacer
una súper rutina de acondicionamiento para piernas. Para empezar, iremos a piso y nos pondremos de rodillas apoyando empeines en el suelo y nuestro coxis en nuestros talones. Mantendremos nuestra espalda lo más recta posible, abdomen activo y hombros hacia abajo y hacia atrás. Respirando conscientemente, recordando que la respiración será nuestro motor de energía en toda la rutina. Comenzamos al ritmo de la música, dejando nuestra cabeza caer suavemente de un lado al otro. Imaginamos que la energía sale del tope de la cabeza como si fuese un lápiz que dibuja un 8 en el cielo. De forma circular. Suavemente. Ahora llevo hombros a las orejas y los dejo caer. Inhalo al subir y exhalo al bajar. Lo más alto que pueda y relajo realmente al dejar caer. Me preparo ahora para hacerlo al ritmo de la música. Eso es up, down, up, down, up, down. Inhalo. Exhalo. Ahora llevaré manos a los hombros y rotaré mis hombros de adelante hacia atrás lo más grande que puedo, dibujando círculos con mis codos. Eso es. Le doy un masaje a mi espalda, a mi pecho. Respiramos, no lo olvides. Ahora, mini torsión de pecho con manos en los hombros. Alternamos hombros de adelante hacia atrás a la altura de mis codos y hombros alineados. Eso es. Los dejo caer como un péndulo. Muy bien. Grande. Trato de que la torsión sea más amplia. Ahora la haremos más grande con brazos extendidos, eso es. Abro y cierro. Abro y cierro. Y descanso. Vamos a hacer ahora un ejercicio corto pero poderoso para trabajar cuádriceps. Con el empeine en el suelo, inhalamos con los brazos cruzados a la altura del pecho y exhalamos suspendiendo nuestras caderas, trasladando el peso de nuestro cuerpo hacia las rodillas. ¿Okay? En este movimiento no hay ningún tipo de rigidez en los brazos, ni al subir ni al bajar, así que vamos, relájate. Y arriba, abajo, arriba, abajo. Los brazos caen por su propio peso. Muy bien. 8 más y 1. Eso es. Y contrae cuádriceps, glúteos y abdomen activo. Bien, ya casi. Eso es. Y up. Excelente. Bien. Ahora estoy de lado para que me observes mejor, ¿ok? De rodillas, llevaremos nuestro pie derecho hacia adelante, formando un ángulo de 90 grados. Activaremos nuestro centro para no caernos y elevaremos nuestras crestas ilíacas hacia arriba. Ahora, estiramos nuestra pierna enfocándonos en nuestros isquiotibiales y trasladaremos nuestro peso hacia la rodilla, hacia adelante, ubicando el pie en lo posible nuevamente a 90 grados. Alineamos nuestras caderas y hombros al frente y vamos atrás. Repetimos todo el movimiento impulsándonos con nuestros brazos de abajo hacia arriba, ¿ok? Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Eso es, me quedo. Bien, respiro profundo, me lleno de energía, abro brazos y si quiero expando pecho, regreso, repetimos todo por el otro lado. Alineo primero mi cuerpo, coloco primero mi pie, eso es,
Elevo caderas, estiro mi pierna y me preparo. Vamos, 8, 1 y 2 y 3. Cada vez más grande. Siento cómo se estira mi músculo isquiotibial, eso es. Bien, y me quedo. Y alargo, proyecto energía por la punta de mis dedos, eso es. Abro brazos. Bien, miro arriba. Y regreso. Excelente. Muy bien. Nos colocamos en 4 puntos de apoyo, manos debajo de mis hombros y caderas debajo de mis rodillas. Ganamos espacio, activamos la musculatura de nuestros brazos para cuidar articulaciones de las muñecas. Bien, activamos abdomen, estiramos la columna, espalda recta, dedos de las manos apuntan hacia el frente y codos hacia los lados. Estiramos pierna derecha atrás y la recogemos hacia la frente. Sale energía por el talón y regresa por la rodilla. Muy bien, nos preparamos para hacer 8 por derecha, 8 por izquierda y comienzo 1 y 2. Miro al frente y abajo, al frente, abajo, al frente, abajo y energía sale por el talón, eso es, guap. Bien, atrás, al frente, atrás, al frente. Cambio, 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. Eso es. Vamos a hacer una pequeña pausa para descansar las muñecas. Bien, roto muñecas hacia adentro, hacia afuera. Si mi espalda necesita descansar, también vamos. Llevo mi pecho a las piernas, posición del niño. Regresamos. 4 puntos de apoyo y comenzamos con el segundo ejercicio. Vamos a suspender pierna derecha al lado, utilizando la musculatura de nuestros aductores y relajo cadera, ok, para poder abrir, rotación de cadera. Vamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es. Utilizando la musculatura de mi aductor derecho. Eso es. Muy bien, puedo descansar nuevamente nuestras muñecas. Bien, volvemos a 4 puntos de apoyo y vamos con izquierda y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me quedo. Musculatura de mis brazos activa. Bien, regreso. Excelente. Ahora vamos a prepararnos para colocarnos de pie. Bien, apoyo metatarsos en el suelo, suspendo coxis. Bien, camino con mis manos hacia los pies y lentamente subo mi espalda. Eso es. Bien, el mat ya no lo necesitamos, así que mucho mejor. Vamos a hacer ahora suple o uttanasana, como también se le conoce en el yoga. Bien, vamos a flexar nuestro torso, vamos a buscar abajo, eso es. Bien, el peso vamos a tratar de llevarlo hacia los deditos de los pies, alargo espalda, no importa si tus manos no tocan el suelo. Relaja tu cuello, bien. Y vamos a hacer plié, ok, flexión de rodillas al frente y estiro coxis al techo. Bien, 2, hago plié y estiro y voy abajo, eso es, y estiro.
estiro, eso es. Y alargo, muy bien. Ahora vamos a alternar, pierna derecha se flexiona, estira izquierda, eso es, estiro ambas, eso es, flexión izquierda, estiro, ok, bien, flexiono, estiro y vamos a incorporar el movimiento de nuestra cadera, bailando y balanceándonos de un lado a otro, nuestros brazos también bailan con nosotros. Vamos a centro. Bien, ahora vamos a hacer un plie profundo llevando brazos atrás y estirando piernas y brazos adelante, como si rebotáramos. Plie y estiro columna. Wow. Estiro abajo, arriba, alarga tu columna. Ahí. Voy, estiro y atrás. Adelante, sale energía por los deditos de las manos, el tope de nuestra cabeza. Y ahora más grande, vamos a colocarnos de pie y alargo. Eso es. Y plie, guap, estiro. Eso es. Arriba, reboto y arriba, reboto. Bien. Más. Bien, descanso. Excelente. Vamos a abrir ahora nuestros pies en una primera posición. Rodillas apuntan hacia los deditos hacia afuera, coxis hacia el suelo, nuestras crestas hacia arriba. Relajo mi pecho. Abro ahora mis pies a una segunda posición, manteniendo igual la rotación de mis piernas hacia afuera. Flexiono, buscando mi coxis abajo. Mis rodillas no apuntan hacia adelante, hacia afuera en todo momento. ¿Ok? Bien, ahora mi cadera va a viajar hacia el otro lado. ¿Ok? Manteniendo mi espalda erguida. Eso es, regresan a centro, coxis adentro. Bien, y ahora giran al otro lado. La postura de mis pies cambia. Bien, deditos bien afianzados al suelo. Todo muy claro. Recuerda que tu centro debe estar activo. Abdomen, glúteos, coxis hacia adentro en todo momento. Espalda derecha. Vamos con música. Eso es, y 1, 2, 3, cambio y 1, eso es, estira la espalda y regresa al centro. Bien, vamos. Mi centro activo en todo momento para no caerme y busco el otro lado, vamos, alárgate y 1, eso es. Y al otro lado, una última. Bien. Relaja un poquito las piernas. Eso es. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio bien divertido, ¿ok? Quiero que rebotemos, que saltemos y lleguemos al cielo, ¿ok? Comenzamos desde lo pequeño, ¿bien? Rebotando. 5, 6, 7 y vamos ahora más grande. Levanto mis talones, reboto, eso es. Y trato de relajar mis brazos, no hay tensión, ¿ok? Y ahora más grande. Salto, 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 cuidando las rodillas. Vamos, flexiono al bajar, flexiono y estiro. Eso es. Me detengo. Bien, ahora sí lo tenemos claro. Bien, saltos pequeños, medianos y grandes. Y 1. Eso es. Vamos. Disfrútalo, relájate y reboto, reboto. No hay tensión y 1, 8 más. Vamos, levanta sus talones arriba. Guap, guap, guap. Eso es. Grande. Eso es, salto. Bien, puedo moverme por todo el espacio. Eso es, 8 más. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, salto, salto, salto. Eso es. Muy bien. Y vamos a hacer 8 pequeños. Me quedo rebotando, chiquito. Bien. Eso es. Me relajo. Ok.
Tomo unos momentos para respirar, recuperarme, ok. Bien, liberar cualquier tensión. Vamos, esta vez más grande y en primera posición. Vamos, rodillas y pies abiertos. Sí, reboto. Eso es, relaja los brazos. Y saltando, rebotando. Eso es. Muy bien. Y ahora grande. Eso es. Arriba, arriba, arriba. Bien. Eso es. Bien, descanso. Ahora yo te voy a invitar, ¿ok? A que te unas conmigo, a simplemente dejarte llevar por la música. No tienes que ser bailarina aquí para simplemente dejarte llevar, ¿ok? Yo solamente voy a estar aquí incorporando varios de los movimientos que hicimos. Nada complejo, nada del otro mundo. Yo solo quiero que sientas la libertad de moverte. Solo dejarte llevar, ¿ok? Eso es. Puedes jugar con cualquier parte del cuerpo que quieras, mover tus brazos, tus pies, ¿ok? Lo que desees, tus codos, tu cuello, ¿ok? Puedes bailar con tus rodillas, cualquier parte del cuerpo que quieras incorporar aquí, todo se vale, ¿ok? Bien. Lo que se te ocurra, aquí se vale, así que muévete. Eso es. Y déjate llevar. Escucha la música. Y fluye con ella. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. Vamos. Lo que quieras. Eres completamente libre de moverte. Vamos, este es tu momento para simplemente dejarte ser, dejarte llevar y hacer lo que te plazca, ¿vale? Puedes ir a piso si quieres, puedes saltar, lo que te provoque. Vamos, eso es, y muévete. Y alarga, contrae. Todo lo que se te ocurra, vamos. Disfruta. Ríete de ti mismo, todo se vale. Eso es. Sí, poso, me quedo, silencios. Eso es. Bien. Puedes saltar, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer el ridículo, todo se vale. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, ¿ok? Buenísimo, buenísimo que te hayas quedado conmigo hasta el final. Te felicito, de verdad, gracias por quedarte, por disfrutarlo. De verdad te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y seas parte de esta comunidad para seguir disfrutando de más clases como estas. Puedes dejarme en comentarios tus sugerencias, cualquier duda, inquietud, de verdad todas son bienvenidas. Trataré de responderlas lo más pronto posible. Los quiero un montón. Espero que estén así súper calientes. Y bueno, que nos sigamos viendo en los próximos videos. Soy Paola Chacón, bailarina y docente de danza clásica y contemporánea. Chau, chau.